Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos en este lugar. Gracias por cada una de las personas que pudo llegar. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta congregación. Gracias por cada una de las personas también que nos está visitando. Gracias por las personas que van a escuchar este mensaje después, Señor, a través del internet. Gracias, Señor, porque tu palabra puede ir más allá de estas cuatro paredes. Pero nosotros te pedimos que obres en nuestros corazones, que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, que nos ayudes a no distraernos, que nos ayudes a prestar atención, Señor, y que nos puedas dar hambre por tu palabra, Señor, que podamos tener hambre de conocerte más, Señor, un hambre que solo pueda ser satisfecho con la predicación de tu palabra. Te pedimos que nos libres de cualquier mala interpretación y que abras nuestros ojos para ver más allá del conocimiento intelectual, que podamos conocer a una persona, la persona de Jesucristo, que podamos, Señor, amarla. Te pedimos que nos des amor por tu Hijo, el amor que Él merece, Señor, que nos des la adoración correcta, que alinees nuestro corazón a ti, Señor. Nosotros te necesitamos, Él no nos necesita, nosotros necesitamos a Cristo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerlo más, a amarlo más, a servirlo como Él se merece, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. El título de este sermón es Un refugio inconmovible. Un refugio es un lugar que ofrece protección, seguridad, amparo frente a peligros, amenazas o adversidades. Un entorno donde se satisface la necesidad básica de seguridad, tranquilidad frente a las amenazas. Creo que todos nosotros manejamos un concepto de refugio, creo que entendemos a qué se refiere. El problema es que uno no piensa en los refugios hasta que los necesita. Me acuerdo que en un viaje en Estados Unidos, mi familia y yo nos encontramos pasando por Oklahoma, por una zona que es conocida como el corredor de los tornados. Y justo para esos días que íbamos a estar ahí, se venía un tornado. Y decían que era un tornado grande. Nos quedamos en la casa de unos amigos y hablando con ellos sobre la preocupación de este tornado, nos dijeron, tranquilos, nosotros tenemos un refugio en nuestra casa. Nosotros no teníamos una idea de lo que es un refugio para tornados, hasta que vimos como una puerta en la tierra, ahí en su patio, que eso daba a un refugio subterráneo. Entonces aquí que no teníamos nada de qué preocuparnos, porque si venía el tornado, si iba a pasar por donde estábamos nosotros podíamos acudir a este refugio y íbamos a estar seguros, porque este era un lugar especialmente preparado para los tornados. Entonces, mientras el tornado pasaba, nosotros podíamos escondernos ahí y estar seguros y estar protegidos. Si vivís en Oklahoma o en algún otro lugar donde tenga un corredor de tornados, en algún momento vas a tener que vivir esta situación de enfrentar un tornado. Y de la misma forma, puedes estar seguro que en esta vida también vas a enfrentar tormentas, tornados, adversidades. ¿Dónde te vas a esconder cuando vengan esos momentos? ¿O quién te va a proteger cuando vengan esos momentos difíciles, esas tormentas de la vida, esos tornados que te quieren desestabilizar? Hoy quiero hablarte de un refugio que es inconmovible y que está disponible para todo aquel que quiera entrar. Me gustaría que me acompañes al Salmo 46. Salmo 46 dice así la palabra del Señor. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah.
Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. La estructura de este salmo nos presenta 3 secciones que están bastante bien definidas. La primera, del versículo 1 al 3, nos muestra que Dios es nuestra protección frente a la adversidad. Los versículos del 4 a 7 podemos ver que Dios es nuestra estabilidad frente a la adversidad. Los versículos del 8 a 11 nos muestra que Dios es nuestra victoria frente a la adversidad. Podemos ver en esta estructura que hay repeticiones. En los versículos 7 y en el versículo 11 se repite que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y también nos muestra contrastes. Podemos ver, por ejemplo, caos y estabilidad en los versículos del 1 al 3. Podemos ver seguridad y provisión, versículos 4 al 7. Podemos ver guerra y paz, versículos del 8 al 11. Y creo que esta estructura nos muestra un énfasis bien marcado. Dios es nuestro refugio inconmovible en medio de un mundo caótico. Entonces, este salmo, ni en ningún otro lado de la Biblia, se nos promete que todo será color de rosa. No se nos promete que no habrán huracanes, tornados, tormentas y dificultades. Pero vamos a ver que tenemos un refugio al cual podemos acceder. ¿Cuál es el contexto histórico de este pasaje? Bueno, probablemente tiene que ver obviamente con un trasfondo de guerra, de invasión. Fíjense los versículos 6, versículos 9, las naciones se alborotan, hace cesar las guerras. Quizás este salmo fue escrito en un tiempo de conflicto bélico. El Salmo 46 nos recuerda al canto de Moisés, de la liberación del Mar Rojo. Moisés celebra el poder de Dios sobre el caos y sus enemigos. Me gustaría que me acompañen, luego vamos a volver al Salmo 46, pero a Éxodo 15, versículos del 1 al 18. Éxodo 15, del 1 al 18. Para aquellos que estén en formato digital, voy a leer de NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Éxodo 15, del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruiré en mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea.
Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles, como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. Me encanta este canto de Moisés, porque expresa la grandeza de nuestro Dios y la expresa en un contexto bélico, en un contexto de guerra, en un contexto que no es, en principio para nosotros no es algo ni espiritual, ni es algo romántico, ni es algo agradable. Es guerra, es muerte, es separación, es familias destruidas, es desolación. Pero en este contexto pueden ver la mano poderosa de Dios y pueden ver la misericordia de Dios. Y Moisés mira para atrás a un punto específico de la liberación de Egipto y conocen a Dios, conocen quién es Dios y está lleno de atributos de Dios, de quién es Dios. Ellos conocen a Dios a través de esta prueba, a través de este momento de adversidad, a través de este momento difícil. Ellos ven el poder de Dios y la misericordia de Dios obrando. Entonces miran para atrás y ven cómo Dios ha obrado, entonces pueden conocer quién es Dios. Y me encanta porque el Salmo termina mirando hacia el futuro. El Señor reinará para siempre. Si el Señor fue fiel en el pasado, en momentos difíciles, es porque el Señor será fiel en el futuro. Ahora, volviendo a nuestro Salmo, Salmo 46, este Salmo inspiró el emblema, el himno emblema de la Reforma Protestante, llamado Castillo fuerte es nuestro Dios. Ein feste Burg ist unser Gott. Fue escrito por Martín Lutero alrededor de 1527 o 1529, en un periodo marcado por grandes desafíos y conflictos. Lutero sufría muchos problemas en ese momento, problemas de salud, incluía episodios de depresión, agotamiento extremo, y él mismo los identificaba, estos problemas, como parte de su lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Lutero experimentó la sensación de aislamiento, de persecución. Él era considerado un enemigo para la Iglesia Católica, pero también para el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo excomulgaron, lo declararon hereje y lo pusieron fuera de la ley, lo que significa que cualquiera podía matarlo y no tenía que enfrentar las consecuencias. Pero Lutero encontró inspiración para el himno en el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 1. Y el versículo 2 nos da una conclusión ante esta verdad. Dios es nuestro refugio y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. No tengo por qué temer, porque conozco a Dios y sé que Él es fiel. Yo sé cómo Él ha actuado en el pasado, sé quién es Él y sé cómo actuará. El himno refleja la certeza de que Dios es un refugio invencible, impenetrable para su pueblo en medio de las luchas. Y no solo es un himno de alabanza, sino también una declaración de fe. Lutero proclama que la victoria final le pertenece a Dios y aquellos que están con Él la pueden compartir y disfrutar. A pesar de las adversidades, podemos estar seguros de su protección y poder soberano. Cuando Lutero estaba muy angustiado, solía decir, cantemos el Salmo 46 en concierto y luego dejemos que el diablo haga su mejor esfuerzo. Esta era la fe que tenía Lutero. Y ya analizando este Salmo, nos encontramos primero con un título, dice, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Estos hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat. Se mencionan 11 salmos de los hijos de Coré. Aparentemente estos servían en la parte musical de la adoración en el templo.
Segunda de Crónicas 20, 18, 19 dice, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. El término alamot en el encabezado del Salmo 46 ha sido motivo de debate. Pastores, teólogos a lo largo de la historia han discutido qué significa este alamot. La raíz del término, la raíz hebrea, está relacionada a la palabra alma, que significa doncella o joven. Entonces posiblemente se refiere a aspectos musicales, como el tono o el estilo que debía de cantarse este salmo. Se cree que se refiere a un tono alto, como el de las voces femeninas, o de ciertos instrumentos de cuerda que se podían afinar de una forma más aguda. Podría ser una indicación para los músicos sobre un tipo particular de melodía o ritmo. Pero me encantan las palabras de Calvino respecto a esto. Juan Calvino dice que alamot podría indicar que este salmo debía cantarse con voces suaves y agudas, como las jóvenes doncellas. Sin embargo, no considera esencial esto para el mensaje teológico del salmo. En otras palabras, no es tan importante qué significa alamot o cuál era el tono que se debía de cantar, sino la implicancia teológica que tiene este salmo. Y este salmo comienza diciendo, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Muchos de los otros salmos comienzan con una descripción de la crisis que estaba viviendo el salmista. Pero en el Salmo 46 el salmista comienza hablando de la provisión de Dios. Él busca ayuda en Dios en tiempos difíciles y la encuentra. Encuentra que Dios es un refugio, una protección, más allá de las adversidades que puedan existir. Y se nota que el salmista podía decir estas cosas por experiencia. A él no le contaron que Dios es fortaleza en los tiempos difíciles, que Dios es refugio, que Dios cuida. Él experimentó a Dios. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El auxilio, la ayuda de Dios es pronto. ¿Por qué es pronto? Porque Dios está cercano. Todos sabemos que lamentablemente en nuestra Latinoamérica, si vos llamás a una ambulancia, llamás a los bomberos, llamás a la policía, puede demorar muchísimo en llegar. Por eso mucha gente a veces ni llama, prefiere hacer justicia por manos propias o tomar alguna otra medida porque puede demorar mucho. Pero acá se nos dice que Él es nuestro pronto auxilio. ¿Cuánto es pronto para Dios? ¿Cuánto puede demorar Dios en contestar? ¿Cuánto puede demorar Dios en presentarse, en marcar presencia en una situación? Podemos confiar en nuestro Dios. ¿Cuál es la conclusión entonces? Por tanto, no temeremos, no tengo miedo, porque sé que Dios está pronto para ayudarme, independientemente de cuál sea la situación. Si Dios es un verdadero refugio, un verdadero amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, entonces puedo confiar en Él. No hay razón para tener miedo. Aún en la crisis más grande, el Salmo menciona, aunque la tierra sea removida, no importa la circunstancia, no tengo por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque soy macho, porque soy valiente. No, es por quién es Dios. Él es el amparo, Él es el refugio, Él es la fortaleza, Él es la protección. Kittner, un comentarista bíblico, dice, si su tono robusto y desafiante sugiere que fue compuesto en un momento de crisis, lo que hace que la confesión de fe sea doblemente impresionante. Claro, si estás en la playa disfrutando del aire, el sol, la familia, estás con salud, y bueno, es fácil, sí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahora, cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando llega la muerte, cuando llega una enfermedad, cuando llega la traición, cuando llegan los problemas económicos, cuando llega cualquier tipo de crisis, entonces ahí es donde se ve la fe puesta a prueba. Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro refugio. Por tanto, no temeré porque lo conozco y Él tiene poder frente a cualquier tipo de crisis. Puedo confiar en Él, Él es digno de mi confianza. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes, bramen y se turben sus aguas, tiemblan los montes. Cuando se escribió este salmo,
Probablemente el salmista tenía algo en mente. Él está describiendo situaciones extremas poéticamente para darnos a entender que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia. Ahora, hoy en día nosotros no vemos esto como una imposibilidad. Hay países que están en guerra, hay bombas, hay misiles, hay cohetes que caen, que destruyen, que literalmente remueven una montaña, remueven una colina, que destruyen una ciudad, que hacen mover y temblar los cimientos de una ciudad. Hermanos que hoy en día pueden estar en países que hay conflictos de guerra, pueden estar leyendo esto. Nosotros no estamos esperando que ahora se mueva la tierra, porque no hay terremotos en Paraguay. No estamos esperando que nos caiga una bomba del cielo, porque no estamos en guerra. Claro, no estoy diciendo que no pueda pasar, pero no lo estamos esperando. Pero imagínate un hermano en Cristo leyendo la palabra del Señor, sabiendo que en cualquier momento puede caer un misil, que puede haber un terremoto. Y no cambia. Dios no cambia. Dios sigue siendo un refugio. ¿Te está diciendo que no va a caer el misil? No. Porque vivimos en un mundo que está en guerra, que no ama a Dios. ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón malo del hombre, dice Santiago. No te está diciendo que no va a haber terremotos. La tierra está maldita por el pecado del hombre. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero puede haber catástrofes naturales. Ayer leía por diferentes cosas sobre Icúa Bolaños, el incendio que hubo en Asunción. Me tocó estar unos días después en el lugar, unos días después del incendio. Conocí a una madre que perdió un hijo ahí. Fue una situación horrible. ¿Habría cristianos entre ellos? Y quizás sí. Había personas que habían hecho su devocional, que estaban esperando en el Señor, que amaban a Cristo, que cantaban, y quizás sí. Pero no vivimos en un mundo perfecto. En este mundo tendréis aflicción, pero no tenemos por qué temer. Porque Él ha vencido al mundo. Por eso nosotros somos más que vencedores. No es porque nosotros seamos super capos. Es porque tenemos un refugio. No es que yo no tenía miedo del tornado en Oklahoma porque soy un cazador de tornados. Es porque había un refugio. Me dijeron que funcionaba. Yo me puedo ir ahí, me puedo esconder ahí junto a mi familia y vamos a estar bien. Cuanto más perfecto y suficiente es nuestro refugio espiritual, el Señor. El salmista pensó en estos fenómenos naturales y pensó en lo más aterrador que podía imaginar. Pero la conclusión es, Dios es más grande que todos estos fenómenos naturales juntos. Entonces no importa cuál sea la crisis. Puede ser una crisis financiera, puede ser una crisis familiar, puede ser una crisis en el matrimonio, puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis a nivel mundial, puede ser una guerra. Pero Dios sigue siendo más grande, Dios sigue siendo digno de confianza y Dios sigue siendo un refugio inconmovible, no importa la bomba que caiga. Es un refugio inconmovible. Luego, cuando vamos leyendo el Salmo, encontramos esta palabra que se repite, Selah. Selah es simplemente una pausa, una reflexión cuidadosa que nos hace pausar y reflexionar. Uno de los problemas que tenemos es que cuando nos sentimos amenazados, nosotros no paramos. Hay un instinto en nosotros de sobrevivencia que obviamente que nos hace correr, que nos hace movernos, que nos hace buscar una salida, que nos hace pensar en las demás personas. Pero muchas veces eso lo trasladamos a lo espiritual. Y claro, si acá hubiera un fuego, Dios no quiera, obviamente que tendríamos que correr por nuestra vida. Obviamente que si voy caminando por la calle y veo que vienen personas, no sé, con el propósito de lastimarme, obviamente que tendría que buscar una salida. Pero en los planos del Señor nosotros tenemos que confiar en Él. Y tenemos que precisamente parar, contemplarlo, hacer una pausa, meditar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo amo el versículo de Eclesiastés 7:14, que dice, cuando los tiempos son buenos, disfrútalos. Gloria a Dios. Pero continúa diciendo, cuando los tiempos son malos, reflexiona, medita. ¿Por qué? Dice Salomón, porque Dios creó tanto unos como los otros, para que el hombre no sepa qué va a acontecer en el futuro. ¿Qué nos está diciendo? Dios es el que
crea o permite tiempos buenos y tiempos malos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar y depender de Él. Si toda nuestra vida fuera siempre buenas noticias, nosotros no buscaríamos a Dios porque no lo necesitaríamos. Y si nuestra vida fuera siempre noticias malas, tampoco buscaríamos a Dios porque no tendría ningún sentido. ¿Cuál sería el propósito? Pero nuestra vida es así, días buenos y días malos. Por la misericordia de Dios son más los días buenos que los días malos. Pero todo puede cambiar en un segundo, una llamada, una muerte inesperada, una muerte joven, una traición, un robo, te vaciaron la tarjeta, perdiste los ahorros de tantos años, te robaron el auto que tanto tiempo estuviste ahorrando para comprarlo, se cayó un trabajo, te echaron de un trabajo, te declaran pandemia, no podés salir de tu casa por meses, no podés ver a tu familia, no podés enterrar a aquellos que han fallecido. Nosotros sabemos lo que son cambios y lo que son crisis, pero no cambia la realidad de que Dios es Dios y que no tengo por qué temer. Haz una pausa y reflexioná, no solo musicalmente, no solo el coro que entonaba, sino nosotros espiritualmente. Hacé una pausa, pará, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Meditá que nosotros sin nada hemos venido y sin duda nada nos llevaremos. Pero Dios es digno de nuestra confianza. Seguimos estudiando y los versículos 4 al 7 aparecen en este Salmo 46. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Hay un río cuyas corrientes, dice, alegran la ciudad de Dios. Para los judíos, el mar representaba el caos, ilustraba la maldad. Cuando ellos pensaban en el mar, no pensaban en el Caribe, en surf, en la playa, en los niños. Para ellos el mar era caótico, era maldad. Pero todo lo contrario respecto a los ríos. Los ríos, y nosotros nos podemos acercar a la literatura, especialmente los salmos, los ríos representaban vida, representaban provisión. Porque donde había un río había comida, había árboles con fruto, había peces. El salmista describe la provisión abundante y constante de un río para Jerusalén. La imagen es significativa porque Jerusalén, de hecho, no tiene tal río. Hay algunos pequeños arroyos, pero Jerusalén es la única de las grandes ciudades históricas que no tiene un río que cruce toda la ciudad. Sin embargo, los profetas anticipaban que un día un poderoso río fluiría desde el templo mismo, desde el trono de Dios. Eso está en Ezequiel 47. ¿Me pueden acompañar si desean un par de versículos ahí en Ezequiel 47? Ezequiel 47, versículo 1. Ezequiel 47, 1 dice: Después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Y el versículo 12, Ezequiel 47, 12, dice: Junto al río en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Ahora, nosotros leemos esto por el profeta Ezequiel, pero si vamos a Apocalipsis, ¿me pueden acompañar? Va a Apocalipsis 22, al final de sus Biblias,
bien fácil de encontrar, van al final de sus Biblias, Apocalipsis 22, del 1 al 3, se vuelve a retomar esta imagen de un río que sale del trono de Dios. Apocalipsis 22, del 1 al 3. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Hay una realidad futura en la mente del salmista. Ahora estamos de vuelta en el Salmo 46. Como les dije, Jerusalén no tenía un río, un gran río que pasara por medio de la ciudad. De hecho, está en una zona de tierra seca, semiárida. Y si una ciudad tenía un gran río que cruzara la ciudad, era muy difícil, casi imposible sitiarla. Ustedes saben que en esa época las invasiones se daban sitiando la ciudad. La dejaban obviamente encerrada ahí, donde las personas se acababan los alimentos, no podían salir, no podían entrar, hasta que se rendía. Pero si había un río grande en la ciudad, entonces era muy difícil sitiarla porque iban a tener agua, iban a tener alimentos, iban a tener frutos. El río fluye y alegra toda la ciudad de Dios, porque el agua da vida y el agua esta viene de Dios. Recuerden las palabras de Jesús a la samaritana. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo te ofrezco te quitará la sed eternamente. Dios está en medio de esta ciudad y dice el texto, no será conmovida. Cualquier ciudad del mundo puede ser conmovida. Recuerden Nueva York con las Torres Gemelas. Piensen en las ciudades que hoy en día están en conflictos de guerra. Y entran ejércitos y entran tanques y vuelan misiles, o hay catástrofes naturales, tsunamis, terremotos. Solo basta con buscar, podés googlear catástrofes naturales y vas a encontrar un montón de imágenes. Pero eso no va a pasar con la ciudad de Dios. Todo lo contrario, no será conmovida. Toda la bendición y provisión de la ciudad de Dios proviene de la presencia de Dios. Debido a su presencia, ella está más firme que la tierra, que no puede ser removida. La tierra sí puede ser removida, pero la ciudad de Dios no. Esto es lo que nos muestra que está hablando de algo también celestial. La ciudad está así establecida por Dios mismo. Y dice que Dios le ayudará a romper el alba. Al despuntar el día, las sombras y las tinieblas se disipan. Por el resplandor de Dios se van a esparcir la adversidad, las tinieblas de la adversidad. Y dice el Salmo, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. No sé si recuerdan el Salmo 2, cuando las naciones se airan contra Dios, se enojan contra Dios. Pero acá dice que solo por la voz de Dios la tierra se derrite. Así de poderoso es nuestro Dios. Y le llama el Señor de los ejércitos. Dice que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y ellos entendían bien en este tiempo de conflicto, en este tiempo de guerra, lo que es un comandante en jefe, el Señor de los ejércitos. Y Él, dice la palabra, que está con nosotros. El título en otras versiones dice Jehová Sebaot, o Señor de los ejércitos. Significa eso, que Él es el comandante en jefe del ejército. Tanto del ejército de su pueblo como del ejército de los cielos. Enfatiza su gloria, enfatiza su poder. Y nos conecta con la idea de este Dios glorioso que está saliendo a nuestro rescate pronto. Y no solo está a nuestro lado, está luchando a nuestro lado. No solo está con nosotros, está por nosotros. Nuestro refugio o baluarte, depende de la versión, es el Dios de Jacob.
Y esto de Dios de Jacob enfatiza el aspecto de pacto y el aspecto de gracia. Jacob fue objeto de la misericordia de Dios, no es porque Jacob tenía algo especial, pero Dios se llamó a sí mismo Dios de Jacob. Este Dios misericordioso y lleno de gracia es un refugio para su pueblo. Y la palabra refugio acá es diferente a la palabra hebrea que tenemos en algunas traducciones traducidas como refugio en el versículo 1. Esta implica una altura inaccesible. Por eso la NBLA traduce nuestra alta fortaleza. Y para terminar el Salmo, en los versículos del 8 al 11, dice: vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Vengan, contemplen las obras de Dios. Hasta acá el salmista apuntaba a Dios como refugio y ayuda. Pero en estos últimos versículos parece que el énfasis cambia a la consideración de la gloria de Dios. Si Dios es tu refugio, si Dios está pronto para ayudarte, si Dios es tu esperanza y tu fortaleza, pero pará, admirá cuán glorioso, cuán grande, cuán hermoso, cuán majestuoso es este Dios que está junto a vos, que está pronto para ayudarte. Dice que ha puesto asolamientos en la tierra. Dios es poderoso para hacer asolamientos o para forzar la paz. Hace cesar las guerras. Esta es una invitación a observar el campo de batalla después de que Dios derrote a sus enemigos. Las armas y las armaduras están esparcidas por todo el campo de batalla. Está lleno de cadáveres, de cuerpos. La victoria es total, es definitiva. Un comentarista bíblico llamado Van Hemeren dice: dado que el pueblo de Dios tiene motivos para alegrarse en la angustia debido a la presencia de Dios, cuánto mayor será su gozo cuando las causas de la angustia ya no existan. Ahora nos regocijamos que en el medio de la tribulación, en el medio de la adversidad, en el medio de las pruebas, nosotros podemos confiar en Dios. Nos regocijamos que tenemos un Dios que está pronto para ayudarnos, pero también podemos mirar hacia el día donde nos vamos a regocijar porque ya no va a haber más guerras, porque ya no va a haber más lágrimas, porque ya no va a haber más angustia, porque ya no va a haber más tentación, porque no va a haber pruebas, porque no va a haber pecado. Nosotros anhelamos ese día cuando estemos en la presencia misma de Dios. Y en este contexto que encontramos este famoso versículo tan citado, tan predicado y a veces tan poco entendido. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y esto se ha predicado casi como algo contemplativo, como quédate mirando a Dios. Pero no es lo que apunta el contexto. No significa quedarte quieto sin hacer nada. El sentido es más que la discusión y la oposición deben detenerse y quedarse quietos. Esto se hace reconociendo la gloria y la grandeza de Dios, como dice el versículo anterior. Horn comenta: en este versículo hay un cambio de persona y Jehová mismo se presenta ordenando al mundo que cese su oposición, que admita su poder y que reconozca su soberanía sobre todos los reinos de las naciones. Es en primera instancia para todos los enemigos de Dios, para todos los que les discuten, para todos los que debaten, para todos los que cierran su corazón, para todos los que quieren tener la última palabra. Es, cállate, mirá, contemplá, mirá lo que es Dios. Reconocé que Él es soberano, reconocé que Él es poderoso, reconocelo, cállate, porque Él va a destruir a sus enemigos y vos no querés estar de ese bando, vos querés ser parte de su pueblo que disfruta
de su refugio, que disfruta de su fortaleza, que disfruta del río que viene de su trono. Boyce comenta: en este escenario, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es un consejo para que llevemos una vida contemplativa, por importante que sea. Significa más bien, bajen sus armas, ríndanse y reconozcan que yo soy el único Dios victorioso. Baja tus armas, deja de pelear, reconoce quién es Él. ¿Cuántas veces nosotros le queremos ganar a Dios, aún siendo parte de su pueblo, aún siendo redimidos, aún siendo sus hijos? ¿Cuántas veces nosotros queremos pelear con Dios? Le damos consejos, le damos opiniones a Dios, le contamos nuestros planes maravillosos. Cállate, mirá quién es Dios, mirá lo que ha hecho, mirá quién es Él, mirá lo que hará, está todo acá. Ya está, no pelees más, reconoce quién es Él. Admiralo, adoralo. Y enseguida, después de esta declaración, dice: seré exaltado entre las naciones. La gente discute, que si Rusia, que si China, que si esto, que si el otro. ¿Qué estás hablando? Seré exaltado entre las naciones. Seré exaltado en la tierra. El triunfo de Dios se extenderá mucho más allá de Israel, a toda la tierra. Esto no es una victoria local, esto no es la lucha entre un par de países. Esto es el Señor soberano siendo revelado a todas las naciones. Un día toda lengua, todo idioma va a confesar. Un día toda rodilla se doblará. Jesús es el Señor. Ya les di un spoiler ahí. ¿Cómo termina esto? En guaraní, en francés, en alemán, en inglés, en polaco, en el idioma, todos los idiomas del mundo, un día a una sola voz van a cantar: Santo, Santo, Santo es el Señor. La salvación pertenece al Cordero. Jesús es el Señor. Por toda la eternidad, de esos ecos, de todas aquellas personas que fueron alcanzadas por su misericordia, que recibieron perdón, que recibieron su amor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Podemos tener la confianza de que el mismo Dios, exaltado en toda la tierra, está con nosotros. No necesitamos nada más. La Biblia no te promete que vas a tener todo el dinero en el banco que querés. La Biblia no te promete que vas a tener todas las posesiones materiales que querés. La Biblia no te promete que vas a tener la salud que querés. La Biblia no te promete que van a estar las personas a tu lado que querés. La Biblia no te promete que se te van a cumplir las promesas que te han hecho. De hecho, creo que la Biblia promete casi que todo lo contrario. En este mundo tendréis aflicción, los perseguirán, los insultarán. Pero el Dios que será exaltado durante todas las naciones, el Dios que será exaltado por toda la eternidad, Dios todopoderoso, digno de contemplación, de que lo mires y digas: wow, ese Dios está contigo, está a tu lado. En la pobreza, en la riqueza, en la paz, en la guerra, solo o acompañado, Dios está contigo. ¿Qué más necesitas? Boyce comenta: el día que murió John Wesley, ya casi había perdido la voz y solo se le podía entender con dificultad. Pero al final, con todas las fuerzas que pudo convocar, Wesley de repente gritó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Luego, levantando levemente la mano y agitándola en triunfo, exclamó de nuevo con una voz emocionante: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Nuestro refugio inconmovible es el Dios de Jacob. El Salmo termina con esta confianza, con esta certeza. Termina con serenidad, termina con paz. Y nos invita a la reflexión cerrando con un Selah. Todos cantando, quizás jovencitas, señoritas, con todos los instrumentos cantando. Una pausa. Reflexioná, pensá, quédate quieto, no luches más. Déjame dar ideas. Deja de contarme tus planes. Tranquilo.
sentate y mirá quién es Dios. Hay un dicho que dice cuando Satanás no puede detenerte, te acelera. Y nosotros vamos por la vida todo rápido, haciendo todo rápido. Para un poco, hace una pausa. Mirá quién es tu refugio. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3 del 8 al 10, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo escribió estas palabras mientras estaba en prisión. Después de casi 30 años de misión, de servir al Señor, nos da estas palabras para animarnos. Es como si Pablo dijera, Dios, quiero conocerte, pero no solo a través de conceptos intelectuales. No solo quiero conocerte mentalmente con mis pensamientos. Quiero conocerte incluso en el sufrimiento, en los momentos más difíciles. Quiero experimentarte y experimentar tu poder. El poder que tuviste, tu fidelidad que tuviste en el sufrimiento. Como el autor de Hebreos dice, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía por delante experimentó la vergüenza pública, el escarnio, el sufrimiento, la cruz. Hay una canción de Fanny Crosby de 1890 que dice, oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús, oh, qué Salvador que es Cristo Jesús. Él salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador y en Él siempre yo confiaré y siempre con Él viviré. Yo quería titular este sermón Inconmovibles ante el caos. Qué buen título, dije, Inconmovibles ante el caos. Pero la verdad es que nosotros no somos inconmovibles. Dudamos, tenemos miedos, nuestra fe tiembla en muchas ocasiones. Y si Cristo no nos sostiene, nosotros saldríamos corriendo frente a la primera prueba. Pero estamos en un refugio que es inconmovible. Estamos en Cristo y Él no se moverá. Por eso prefiero hablar de un refugio inconmovible, no de nosotros estar inconmovibles, porque nosotros no vamos a estar inconmovibles. Cualquier vientito nos mueve, no necesitamos ni siquiera un tornado. Pero Cristo es un refugio que es inconmovible, que es perfecto, que no falla, que no importa la magnitud del huracán, del tornado, del tsunami, de la bomba atómica, es inamovible. Cristo es nuestro refugio inconmovible. En Nicaragua viví un terremoto, creo que alguna vez ya les conté. Y lo primero que tuvimos que hacer es correr de la casa que estábamos, porque la casa no era segura, ya había pasado por un terremoto y estaban las paredes partidas. Y había un gran riesgo de que se cayeran las paredes. Tenés que tener mucho cuidado en qué te estás refugiando, porque a veces puede ser peor si no te estás refugiando en el refugio correcto. Si vos te refugiás en la religión, si vos te refugiás en tus buenas obras, un día te vas a dar cuenta que todo se va a desmoronar. Necesitas un refugio inconmovible y ese es Cristo. Presten atención al versículo 10 en el Salmo 46. El Señor será exaltado entre las naciones. Esto apunta a la soberanía universal del Mesías, anticipando la era que Cristo reinará sobre todos,
como nos muestra Apocalipsis 21. El Salmo 46 apunta a Jesús como la encarnación de la presencia de Dios, como nos dice Mateo, Dios con nosotros. Como el único que establece paz verdadera. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Una paz verdadera, espiritual como universal. En Cristo está la victoria definitiva sobre el pecado. Cristo nos asegura la protección y refugio frente a la muerte espiritual. En su presencia no habrá más caos, ni habrá más guerra, ni habrá más lágrimas. Jesús es el refugio inconmovible para nuestras vidas en medio del caos y el único Dios soberano que nos garantiza victoria, paz y amor eterno. Yo quiero invitarte, porque no conocemos los corazones. Te invito a entrar a este refugio. Se viene un tornado muy fuerte y va a pasar por en medio donde vos estás. Yo te invito a entrar al refugio. No seas orgulloso, no seas autosuficiente. Entrá a este refugio eterno en Cristo, porque fuera de Cristo no hay seguridad verdadera. Solo a través de su obra podés experimentar la paz que tanto anhelás. Si Cristo es el Dios soberano, y lo es, merece que te sometas a Él. Recibí la salvación antes del juicio final, porque un día Dios va a derramar toda su ira contra toda la maldad, contra todos los pecadores, contra todo el pecado. Y espero que te encuentre a salvo en su refugio inconmovible, en Cristo. Como cuando vino el juicio sobre la tierra en el diluvio, y solo los que estaban en el arca fueron salvos. Asimismo, cuando venga el juicio de Dios, solo aquellos que estamos en Cristo, no en la iglesia, no en un ministerio, no haciendo obras de caridad, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, en su persona, en su obra, seremos salvos de la ira de Dios. Jesús es nuestro refugio inconmovible. Me gustaría terminar leyendo Romanos 8. Me gustaría que todos me puedan acompañar a Romanos 8, 31 al 39. Solo vamos a leer y luego vamos a terminar en oración. Romanos 8, 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y nuestro refugio inconmovible. Amén. Oremos.
Señor, nosotros queremos darte muchas gracias por tu gran, inmensa misericordia, Señor. Porque tú estás obrando en nosotros en mil formas, aun cuando no nos damos cuenta, Señor. Tú eres paciente para con nosotros y tú nos ayudas en nuestra debilidad. Tú nos podrías haber consumido durante la noche, Señor, pero tú nos permites estar en la iglesia, nos permites escuchar tu palabra, nos permites escuchar una vez más sobre Jesucristo, nuestra única esperanza. Señor, nosotros reconocemos cuán misericordioso tú eres. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a responder a ti, que nos ayudes a responder en fe, que las adversidades que podamos vivir este año o en el futuro, Señor, no nos aparten de ti, que nos encuentren aferrados a ti, aferrados a la roca que no se mueve, que es inconmovible, a la piedra angular de la cual depende toda la edificación. Que nos pueda encontrar en este refugio, que sin importar cuál sea la amenaza, Señor, no será movido. Que nos encuentre confiando en ti, que nos encuentre mirando hacia el pasado y viendo cómo has obrado en la Biblia y en nuestra vida. Que nos encuentre reconociendo quién tú eres y cómo eres y tus atributos. Y que nos encuentre mirando hacia el futuro con esperanza, sin miedo, sin temor. Porque no temeremos los que nos pueda hacer el hombre, no temeremos los que nos puedan hacer las circunstancias, porque nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestro cuerpo será destruido. Esta tierra será destruida. Todo lo que estamos consiguiendo, ahorrando, comprando, ganando, todo será destruido. Y solo, Señor, aquello que fue hecho para tu gloria, para la gloria de Cristo y en Cristo, es lo que permanecerá por la eternidad. Señor, ayúdanos a confiar más en ti, a aferrarnos a ti y a confiar en ti. En tu nombre es que oramos, Señor. Amén, amén y amén.